Bienvenidos, ponte cómodo, presto por unos minutos y recibiremos una lectura para toda la familia. Libros de difusión gratuita presenta El Kybalión por los tres iniciados. El Kybalión, capítulo 12, video 2. Causación. Así como un hombre tiene 2 padres, y 4 abuelos, y 8 bisabuelos, y 16 tatarabuelos, y así sucesivamente, de manera que al cabo de 40 generaciones, se calcula el número de antecesores en muchos millones. Así también suceden con el número de causas que subyacen tras el suceso, o fenómeno más mínimo, tal como el paso de un liviano trocito de carbón, llevado por el viento. No es nada fácil seguir la pista de esa partícula de hollín, hasta los primitivos periodos de la historia del mundo, cuando formaba parte de un macizo tronco, que más tarde se convirtió en carbón, y así sucesivamente, hasta el momento en que pasaba volando ante nosotros, en busca de otras muchas aventuras, y una poderosísima cadena de acontecimientos, de causas y efectos, la llevó hasta su actual condición, y esta no es más que uno de los tantos sucesos de la cadena, y que seguirán produciendo más y más eventos durante centenares y centenares de años, a contar desde ahora. Una de las series de acontecimientos originados por esa partícula de hollín flotante ha sido el escribir estas líneas, lo que ha obligado a un tipógrafo a realizar cierto trabajo. Esto despertará en vuestras mentes ciertos pensamientos, así como en las de los demás, los que a su vez afectarán a otros, y así sucesivamente, hasta donde la mente no puede alcanzar, y todo, por el simplísimo vuelito de una partícula de hollín, todo lo cual muestra la relatividad y asociación de las cosas, y la deducción consiguiente, de que nada hay grande ni pequeño, en la mente que todo lo creó. Meditemos un momento. Si cierto hombre no hubiera encontrado a cierta mujer, en la obscura edad de piedra, vos, que estáis ahora leyendo estas líneas, no estaríais ahora aquí, y si, quizás, la misma pareja no se hubiera encontrado, los que escribimos estas líneas tampoco estaríamos aquí. Y el mismo hecho de que nosotros, por nuestra parte, escribamos, y de que vos leáis por la vuestra, afectará no solamente nuestras propias vidas, sino que también tendrá un efecto, directo o indirecto, sobre muchas otras personas que viven actualmente, o que vivirán en las edades por venir. Todo pensamiento generado en nuestra mente, todo acto realizado tiene sus resultados directos e indirectos, que se eslabonan coordinadamente en la gran cadena de causas y efectos. No deseamos entrar a discutir sobre el libre albedrío y el determinismo en esta obra por múltiples razones, entre otras muchas. La principal es que ningún lado del asunto es completamente exacto, siendo en realidad, ambos, parcialmente verdad, de acuerdo con las enseñanzas herméticas. El principio de polaridad demuestra que ambos aspectos son medias verdades, los opuestos polos de la verdad. La verdad es que el hombre puede ser, a la vez libre y limitado por la necesidad, dependiendo todo del significado de los términos, y de la altura de la verdad, desde la cual se examine el asunto. Los antiguos escritores expresaban el punto diciendo que
Cuanto más lejana está la creación del centro, tanto más limitada está. Cuanto más próxima está del centro, tanto más libre está. Los hombres en su mayoría son más o menos esclavos de la herencia del medio ambiente, etc., y manifiestan muy poco libre albedrío. Se ven arrastrados por las opiniones, costumbres y pensamientos del mundo externo, así como también por sus emociones, sentimientos y modalidades. No manifiestan el menor dominio de sí mismo que merezca ese nombre, y con indignación rechazan esa afirmación diciendo: yo puedo obrar ciertamente con plena libertad, y hacer lo que se me dé la gana. Hago precisamente lo que quiero hacer, pero no pueden explicar por qué, o de dónde viene, el necesito, y me gusta, qué es lo que les hace querer una cosa con preferencia a otra, qué es lo que les hace gustar una cosa y no otra. No hay ninguna razón para sus gustos y necesidades. El maestro puede transformar los agrados y necesidades en otros, en el extremo opuesto de su polo mental. Puede y tiene la capacidad de querer, en vez de querer, porque algún sentimiento, modalidad, emoción o sugestión del medio ambiente despierte en él una tendencia o deseo de hacer tal o cual cosa. La mayoría de los hombres es arrastrada como si fuera una piedra, obedeciendo al medio ambiente, a las influencias externas y a las modalidades, deseos y emociones internas, etc., por no hablar de los deseos y voluntades de los demás, que son más fuertes. La herencia, el medio ambiente y las sugestiones los arrastran sin la menor resistencia por su parte, sin que ejerciten en modo alguno su voluntad, movidos como las fichas en el tablero de ajedrez de la vida. Desempeñan su parte y se quedan a un lado después del juego. Pero los maestros, que conocen las reglas del juego, se elevan por encima del plano de la vida material, y colocándose en contacto con los poderes superiores de sus naturalezas, dominan sus propias modalidades, caracteres, cualidades y polaridades, así como el medio ambiente que los rodee, haciéndose en esta forma directores del juego, en vez de meras fichas, causas en vez de efectos. Los maestros no se libran de la causalidad en los planos superiores, sino que están bajo el contralor de esas más elevadas leyes, y haciendo uso de estas, se hacen dueños de las circunstancias en los planos inferiores. De esta manera forman una parte consciente de la ley, en vez de ser sus ciegos instrumentos, mientras obedecen y sirven en los planos superiores, dominan, y son dueños del plano material. Pero, tanto arriba como abajo, la ley está siempre en operación, no existe tal casualidad o azar. La ciega diosa ha sido abolida por la razón. Ahora podemos ver, con ojos iluminados por el conocimiento, que todo está gobernado por la ley universal, y que el infinito número de leyes no es más que manifestaciones de la única gran ley, la ley que es el todo. Es, pues, muy cierto, que ni siquiera un gorrión deja de estar presente en la mente del todo, que hasta los cabellos de nuestra cabeza están contados, según dicen las Escrituras. Nada hay fuera de la ley, nada ocurre en contra de ella. Pero, a pesar de ello, no se vaya a caer en el error de que el hombre es un autómata ciego. Al contrario, la doctrina hermética dice que el hombre puede emplear la ley contra las leyes, que lo superior siempre prevalecerá contra lo inferior, hasta que el hombre haya alcanzado aquel estado
en el que buscará refugio en la ley misma, y podrá evadirse de todas las leyes fenomenales, se puede comprender el significado íntimo, interno, de esto. Dale me gusta, compártelo. El Kybalión continúa en capítulo 13, video 1. Suscribe. Muchas gracias.